una historia que pasó en aquellos tiempos y ciertamente es una historia para nosotros, pero hay una gran verdad ahí, hay una gran enseñanza en esta historia que estamos mirando. En aquellos tiempos, ¿verdad? El propósito del Señor era que el pueblo que Él había escogido diera a conocer, ¿verdad? La grandeza de Él, ¿verdad? No, el propósito de Dios no era acabar con las otras gentes, ¿verdad? Y hacerlos nada. Ese no era el propósito principal. El propósito principal era que el nombre de Dios fuera engrandecido. Amén. Y hoy en nuestros tiempos sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados para engrandecer el nombre del Señor. Pero si nosotros no tenemos en cuenta este principio tan importante que encontramos en este pasaje, usted y yo vamos a errar del propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay primeramente, ¿verdad? Como primer punto vemos, dice que en el verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, y los hijos de Israel, que yo les doy a los hijos de Israel. Primero, ¿verdad? Hay una orden que Dios le está dando a Josué. Levántate, ¿sí? Levántate. Y Josué, ¿verdad? Estaba ya tenía en parte, ¿verdad?, experiencia de la voz de Dios, porque él andaba al pie de Moisés, ¿verdad? Y Dios miró en él ese interés por servirle, por agradarle, por cumplir el propósito, ¿verdad?, por avanzar hacia el plan que Dios tenía con su pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que Josué no estuvo preguntando cómo le hago, ni estuvo diciendo espérame un tiempo, ¿no? Sino que vemos que la palabra del Señor en el verso 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, ¿verdad? Rápido se movió, ¿verdad? No cuestionó, sino que él rápidamente empezó a movilizarse, ¿verdad? Nos habla de una obediencia, y esto es algo que usted y yo debemos tener en nuestros tiempos, ¿verdad? Dios también nos ha dejado, si nos ponemos a decir, bueno, es que solamente esta palabra fue para el pueblo. Y es cierto, esta palabra, ¿verdad? Aunque hoy muchos diferentes, ¿verdad?, predicadores, incluso pareciera que este pasaje, ¿verdad?, es un pasaje para animar, ¿verdad?, al tema de la prosperidad, ¿verdad? Y mucha gente lo toma por ese lado, que se agarran, ¿verdad?, de los textos, por ejemplo, el verso 5, el verso 6, el verso 7, pero como que evaden el texto donde está, ¿verdad?, esa sustancia que nosotros debemos notar en esta palabra, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que Josué se levantó rápidamente, creyó, ¿verdad?, en lo que Dios le estaba ordenando, y él enseguida, ¿verdad?, empezó a caminar. El verso 3 dice, yo os entregaré, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le estaba recordando, ¿verdad? Dios le estaba recordando lo que ya le había dicho a Moisés. Y estas palabras, ¿verdad?, motivaron a Josué para levantarse
y sin hacer preguntas se levantó y pasó el Jordán. No solo Dios le prometió, sino que él también se comprometió. Mira el último párrafo del verso 5, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso es algo tan importante que nosotros debemos notar. Hermanos, esa palabra no fue para nosotros, pero esa palabra ha trascendido hoy a nuestros tiempos. Dios, ¿verdad? En el nuevo pacto también ha dado mandamientos. Lo que pasa que muchas veces, ¿verdad? Nosotros como que no tomamos tan en serio esto y no nos, pues como que lo dejamos a un lado y no ponemos, ¿verdad? Diligencia en estos mandamientos, ¿verdad? Lo que habla el verso 7 debe ser muy importante para nuestras vidas. Aunque no fue para nosotros, este principio ha trascendido. Y mire lo que dice el verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor, ¿verdad?, le dio una orden y Josué obedeció. El Señor se comprometió, Dios se comprometió a estar con él en todo lo que él emprendiera y donde él iba a ir, pero había una condición. Había una condición y la podemos mirar en el verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso nos da una clara enseñanza de que la ley del Señor, ¿verdad?, se debe cumplir al pie de la letra. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir su promesa. Y Dios cumplió, ¿verdad? Dios cumplió porque Josué cumplió, ¿verdad? Si vamos a la Escritura, allá en el capítulo, vamos a buscarlo, capítulo 20, lo vamos a encontrar, es en el 22, cuando Josué les dijo, ¿verdad?, que él iba a servir. 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió ¿verdad? Este pasaje, esta escritura está ya cuando Josué era anciano, ya lleno de días, ¿verdad? Estaba a punto de culminar su trabajo en esta tierra. Él ya estaba por terminarla. Podemos, ¿verdad? Hoy, cuántos mensajes escuchamos, cuántas cosas, ¿verdad? Acerca de este hombre que fue un gran líder, que fue un gran servidor del Señor. Y nos hemos preguntado por qué logró, ¿verdad?, llegar a la cima el éxito, podríamos decirlo así. Está, ¿verdad?, sencilla la respuesta, no es tan fácil y en la misma escritura lo podemos encontrar. Dios le dio su promesa, pero le dio también una condición. Y él cumplió todo ello. Por eso es que, ¿verdad?, logró culminar sus años y poder decir, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Ese es el propósito de todo cristiano, amados hermanos, en nuestros tiempos. No hay, ¿cómo se dice? Esto no hay manera de cambiarlo, esto no es negociable. La palabra del Señor se debe cumplir. Usted y yo, estoy seguro que nos ha tocado mirar quienes han fracasado en el caminar como cristianos,
ha sido por una sola razón. Ha sido por una sola razón, y es que se han alejado del mandamiento del Señor, se han alejado de su palabra, han dejado de guardar esta palabra. ¿Y cómo vamos nosotros a entender el propósito de Dios si no nos preocupamos por cumplir la ley de Dios? En aquellos tiempos Josué estaba cumpliendo la ley de Moisés, ¿verdad? Pero Moisés no se la inventó, fue Dios quien le dio esa ley. Y esa ley fue para aquellos tiempos, pero también a nuestros tiempos, ¿verdad? Jesús dio mandamiento para la iglesia de este tiempo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22:37. Para que podamos hacer un contraste y darnos cuenta que estos principios han trascendido hasta nuestros tiempos. Mateo 22, vemos que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y eso no fue solamente a Moisés, ¿verdad? A Josué, perdón. Ahí en Deuteronomio 6 también Moisés, ¿verdad?, lo está diciendo. Mateo 22, ¿alguien lo tiene por ahí? Hay un mandamiento tremendo ahí. Pero hay otra palabra que vamos a mirar. Está gloria a Dios. Por ahí si me ayudan. Dice el texto, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por ahí algún hermano bíblico para dar esta cita. Juan 5:39. No era Mateo, disculpe. Mire cómo esta palabra ha trascendido a nuestros tiempos, y ciertamente Jesús le estaba diciendo esto, estaba hablando con, ¿verdad?, los escribas de aquellos tiempos, los judíos de aquellos tiempos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo usted y yo vamos a conocer cómo fue Jesús? A conocer sus mandamientos, si no es por medio de la Escritura. A veces, ¿verdad? Nosotros tenemos ¿verdad?, algo muy arraigado de nuestra cultura, que es leer muy poco. Y eso, hermanos, está minando a la iglesia de Cristo en estos tiempos. Por falta de conocer las Escrituras, se están siguiendo y se están haciendo cosas que verdaderamente Dios no ha pedido que se hagan. Y se están haciendo, ¿por qué? Porque se deja a un lado la Escritura, y simplemente porque alguien tuvo un sentir, porque alguien dice que Dios le reveló algo, y se van tras eso. Y cuánto desastre, cuánto desorden hemos podido mirar aún en nuestros lugares, ¿verdad?, cercanos. Hemos visto cómo esto ha desviado del propósito de Dios a la humanidad, a los cristianos, por dejar a un lado la palabra de Dios y poner a un lado estos principios tan importantes de conocer la Escritura. Y mire lo que dice Primera de Juan
2:4. Vamos a mirar a la escritura para que veamos cuán importante es conocer las escrituras. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como ¿quién? Como él anduvo, ¿verdad? ¿Y cómo anduvo Jesús? Si yo le preguntara, ¿verdad? Hay quien se va a, pues tal vez a tartamudear, ¿verdad? Pero Jesús no, es el mayor ejemplo que usted y yo debemos seguir como cristianos, hijos de Él. Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero si no escudriñamos la Escritura, ¿verdad? No sabemos que ellas son las que dan testimonio de Él. Es por eso, hermanos, la importancia de escudriñar las Escrituras. No leer por leer, ¿verdad? Porque a veces leemos un capítulo 2 o 3 y nos da sueño, ¿verdad? No crea que es porque usted se está poniendo viejo, o no crea que es porque usted es muy flojo. No, hay un enemigo que no quiere, ¿verdad?, que la iglesia sepa lo que dice la palabra. Porque él sabe que cuando nosotros no sabemos lo que dice la palabra, vamos a seguir lo que nos dice fulano, lo que nos dice el otro. Oímos una forma de este y ahí vamos atrás. Oímos una forma de allá y ahí vamos para allá. Pero cuando la Escritura, la ley del Señor está en nuestros corazones, nosotros vamos a ser enraizados. ¿Sí? Si ha leído el Salmo 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo dice el Salmo 1? Si ha leído ahí. A ver, alguien que lo diga de memoria. Del verso 2 en adelante. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Parece que fuera un tema, ¿verdad?, de la prosperidad, pero no está hablando de la economía, aunque pudiera ser también, porque dice que todo lo que hace, esto incluye también el negocio, el trabajo, todo va a prosperar. ¿Cuándo? Cuando la ley de Jehová es nuestra delicia. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles donde el enemigo pone cualquier distracción, cualquier cosa que nos distraiga, cualquier ocupación, incluso el trabajo. Nosotros debemos ser vigilantes en todo esto para que el tiempo que le pertenece al Señor no sea, ¿verdad?, no nos lo robe las ocupaciones de este mundo, las distracciones. A veces, ¿verdad?, estamos listos para tomar la Biblia y leer un momento y surge algo que nos distrae y de repente nos damos cuenta, llegó la noche y ni siquiera pudimos leer un texto de la Biblia. Mucho menos habrá tiempo para memorizar, para meditar. ¿Cómo vamos a meditar algo que durante el día no hemos leído? Recuerde que el salmista decía, en su cama meditaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante el día estaba ahí meditando, leyendo, ¿verdad?, escudriñando la palabra del Señor. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, hermanos, para poder entender cuál es el propósito del Señor. Por eso a Josué Dios le dijo muy marcadamente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
A veces nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasó aquello? Y simplemente, ¿verdad? Muchas veces es porque nunca tuvimos el tiempo para ver si era la voluntad del Señor que nosotros hiciéramos esto, o que hiciéramos lo otro, o que negociáramos de esta manera, o que agarráramos este trabajo. Ni siquiera por nuestra mente pasa tomar un tiempo para decirle, Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que debo hacer esto que está frente a mí? ¿Es una puerta abierta que viene de parte tuya o viene de otra fuente? Cuando se desconoce, hermanos, la Escritura, cuando no escudriñamos cuál es la voluntad de Dios y hacia dónde yo me debo dirigir, hacia dónde Dios quiere que yo vaya. Dios nos ha llamado con un propósito muy, muy marcado, hermanos, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué. Mire lo que dice Mateo 28, 19. Por eso es que le decía al principio, estos principios han trascendido hasta nuestro tiempo, y si nosotros no les damos importancia, simple y sencillamente no vamos a avanzar en el caminar con el Señor, vamos a estar estancados y a veces culpando, ¿verdad?, otras cosas, echándole culpa tal vez al esposo, a la esposa, que si él fuera diferente, que si ella fuera diferente, todo sería diferente. Y ahí, ¿verdad?, vamos, cuando verdaderamente no es por ahí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todos sus mandamientos. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le suena parecido lo que le dijo Dios a Josué? Que él iba a estar con él, pero el requisito es el mismo. Dice el 20 arriba, ¿verdad? El principio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero si nosotros, ¿verdad?, no tenemos ese principio o nos escudamos, bueno, es que somos mexicanos, ¿verdad?, no tenemos la cultura de leer. Debemos saber también, hay un dicho por ahí, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, dice, ojos que no leen, corazón que no sabe nada. Y cuando vamos a hablarle, ¿verdad?, a alguien de Cristo, ¿cómo le vamos a aclarar el evangelio de la Biblia si nosotros ni siquiera la tenemos? A nuestros hijos, cuando nos cuestionen, ¿verdad?, cuando nos pregunten, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si ni siquiera nosotros, ¿verdad?, hemos podido consolidar en nuestras vidas esto tan importante que es, ¿verdad?, escudriñar la bendita palabra del Señor. Recuerde que esto viene y Dios lo viene repitiendo en Miqueas 6:6. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. A veces se nos hace más fácil, ¿verdad? Hay quienes se tiran meses de ayuno y ahí están, y no estoy en contra de eso. Pero dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que todas las cosas. Es más importante de lo que nosotros a veces hemos pensado, poder conocer hacia dónde Dios nos quiere dirigir. ¿Por qué Josué tuvo, ¿verdad?, un final maravilloso, ¿verdad? Esa palabra que él dijo, no sé a quién ustedes van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Qué
cosa tan maravillosa hoy para nosotros, ¿verdad? Los varones, poder decir, yo no sé si ustedes van a servir al Señor, pero decirle a la familia tal vez, a los vecinos o al patrón que no le quiere dar tiempo para poder venir al culto, para adorar a Dios, ¿verdad? Poder decirle, yo no sé a quién vas a servir, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Esto nos habla, ¿verdad?, de un buen líder, un sacerdote de su casa. Y eso es lo que usted y yo, amados varones, hemos sido llamados a hacer. Sacerdotes de nuestro hogar, proveedores, ¿verdad? No solamente de las cosas materiales, sino de la mayormente, ¿verdad?, de la parte espiritual. No la podemos dejar. Nuestros hijos deben mirar en nosotros un ejemplo a seguir. ¿Sí? Ellos van a amar a Dios de acuerdo a como nosotros le amamos. Ellos van a servir a Dios de acuerdo a como nosotros le sirvamos. Y es que servir a Dios no es solamente venir a este lugar. Servir a Dios tiene que ver, ¿verdad?, con servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a las necesidades, estar allí. Dios nos ha llamado para eso. Usted y yo no somos, hermanos, cualquier cosa. Somos, Dios, ¿verdad?, nos debe, ¿verdad? Nosotros debemos estar capacitados para solventar cualquier situación que enfrentemos, sea económica, ¿verdad?, o sea que alguien necesite por ahí una palabra, un consejo, y nosotros debemos estar, si conocemos la Escritura, dice que ella es útil para redarguir, primeramente. Eso nos habla de que nosotros vamos a estar siempre sujetos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando alguien se redarguye, reconoce, acepta si está haciendo las cosas mal y hace un cambio para redarguir, para corregir, ¿verdad?, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Como que los varones les da miedo decirlo, pero la palabra de Dios lo está diciendo. Y ella es la que nos capacita, hermanos. Dios nos capacita por medio de su palabra. Pero ¿qué hay que hacer? Ir a ella. Ir a la palabra para que usted y yo podamos tener esa capacidad, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hay que barrer, está listo. Si hay que ir a visitar a un enfermo, está listo. Si hay que ir a trabajar, está listo. Si hay que disponer medios económicos, está listo. Enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, como iglesia, necesitamos este principio, tomarlo muy en serio. Tomarlo muy en serio y tratar de cada día tomar un tiempo para la Escritura. Yo estoy seguro, y no me voy a atrever a hacerlo, pero estoy seguro que tal vez, si yo le preguntara así al azar a alguien, si sabe tan siquiera los libros de la Biblia, a lo mejor no, ni siquiera eso sabemos, o alguien pudiera saber. Si le dijéramos, ¿usted sabe qué textos conllevan el plan de salvación? ¿Cómo le hablaríamos a un inconverso de Cristo? ¿Cuál textos son los que tal vez, ¿verdad?, todavía no sabemos eso? Porque hemos pensado que el Evangelio tiene que ver con estar aquí sentado en una silla, escuchando prédica tras prédica tras prédica. Hermanos, cada prédica es una enseñanza que nos va capacitando, ¿verdad? Así como los niños van a la escuela en primero, segundo, y después la primaria salieron, secundaria, y van avanzando, el bachiller, y van avanzando, la universidad, y no termina todo allí, ¿verdad? Continúan avanzando.
Cuando nosotros tomemos la ley del Señor en serio, nosotros vamos a ir creciendo cada día más. Nuestra mente se va a ir renovando. Es por medio de la palabra que nuestra mente se renueva. Es por medio de la palabra que nosotros nos despojamos del viejo hombre. Es por medio de ella. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a ser buenos sacerdotes en nuestro hogar. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a ser mejores cristianos. Es por medio de su palabra que nosotros conocemos sus mandamientos. Están aquí. Y hay que entenderlos, hay que escudriñarlos, ¿verdad? Y no hay manera, hermanos, de negociar esta parte. No podemos sustituirla por otra cosa. Aunque usted ore demasiado, aunque se la viva orando, que eso es bueno y debemos hacerlo. Pero aunque se la viva de ayuno, pero usted mañana va a tener un problema y no va a saber cómo enfrentarlo, porque no está dejando que la palabra del Señor renueve su vida. Usted puede que actúe todavía como el hombre viejo, ¿verdad? Se enoje, grite, diga cosas que no son. Está serio este asunto. Es por eso que la palabra del Señor debemos tenerla muy, muy metida en nuestros corazones. Conocer su palabra nos ayuda a vivir humillados. Conocer su palabra nos ayuda a ser mejores adoradores. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a adorar? A veces cuando doblamos nuestras rodillas, lo primero que hacemos es pedirle al Señor. Y te pido, Señor, y te pido y te sigo pidiendo. Y no tomamos un tiempo porque no sabemos que, ¿verdad? Como dice el Padre nuestro, primeramente, tengamos en cuenta que primero se dirige a Dios, exalta el nombre de Dios, lo adora, ¿verdad? Dice, y vosotros oraréis así, Jesús les dijo. Conocer su palabra nos ayuda a compartirla correctamente. A compartirla correctamente. Y a veces es ahí donde nosotros estamos varados, ¿verdad? Porque nos da temor, porque qué tal y nos preguntan algo y yo no lo sé, y mejor aquí me quedo. Y no, ¿verdad? Cumplo la encomienda de la gran comisión. ¿Sí? Es cierto, ¿verdad? Que algunos más que otros, pero el mandamiento es para todos. La encomienda es para todos. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Usted y yo hemos sido llamados para este tiempo. No pregunte, ¿por qué será que estoy aquí? ¿Por qué será que no estoy en otro lado? Bueno, usted está aquí porque Dios lo ha puesto aquí. Y porque Dios quiere que aquí, ¿verdad?, usted pueda llevar fruto y cumplir, ¿verdad?, el propósito de Él. No pensemos que es casualidad o no pensemos que tal vez yo no he sido llamado. No pensemos eso. Pensemos que el Dios que se comprometió a estar con Josué es el mismo. Ahí en Mateo 28, 19, ¿verdad?, lo acabamos de leer. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra, hermano, nos debe motivar todos los días a cumplir la palabra del Señor, a cumplir sus mandamientos, a escudriñar esa escritura, porque ella es la que da testimonio de Dios. Ella es la que da testimonio y en ella, ¿verdad?, están los mandamientos que debemos guardar. Ahí en Mateo 22, 37, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Fíjese, y ya vamos a terminar para que usted no se desespere. Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se imagina qué fácil nos las ha puesto el Señor? Usted y yo no podíamos cumplir la ley. Nadie puede cumplirla. Por eso es que vino Cristo a este mundo y murió por nosotros. Él la cumplió por usted y por mí. Él llevó nuestro pecado y Él nos dio su justicia, porque nosotros no podíamos hacerlo. Si nosotros, ¿verdad?, guardamos su mandamiento, si le amamos a Él, como lo dice su palabra, que este es el gran mandamiento, si le amamos a Él, indudablemente que vamos a vivir igual, vamos a vivir amándonos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando eso suceda, hermanos, no hay ley, como dijo el apóstol Pablo, acerca del amor precisamente, ¿verdad? Esto debe mover nuestras vidas y mover nuestros corazones. Esta palabra, hermanos, no solamente es para usted, también es para mí. Esta palabra me ha llegado al corazón, porque muchas veces nosotros suplantamos, ¿verdad?, por la lectura otras cosas, y es mejor ponerse a cantar, ponerse a, no sé, hacer otras cosas, pero es que leer nos da sueño. Y le digo, no es porque usted esté llegando anciano o porque usted se esté poniendo flojo, no, es porque el enemigo no quiere, ¿verdad?, que la iglesia conozca la verdad, sea libre por la verdad. Tantas cosas que se nos adhieren, ¿verdad?, a nuestra naturaleza pecaminosa todos los días. ¿Y qué nos va a hacer libre? La palabra nos va a hacer libre. Pero tenemos que ir a ella y tener en cuenta que ella nunca se debe apartar de nuestra boca. Todos los días estar en nuestra mente, cuando nos acostemos, cuando despertemos, ¿verdad? Dice que debemos hablar de ella estando en el campo, en el camino, al acostarte, al levantarse. Todo eso debemos hacer usted y yo, y usted se va a dar cuenta cómo su vida va cambiando. Usted va a empezar a ser ese padre que sus hijos necesitan. Usted va a empezar a ser el abuelo que sus hijos necesitan. Usted va a empezar a ser el esposo que su esposa necesita. Y la esposa por igual, ¿verdad? Va a empezar usted a ser la esposa que su esposo necesita, porque está siendo renovada, ¿verdad?, la mente de nosotros por la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque somos humanos. Que nos ayude porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, donde las preocupaciones muchas veces, las distracciones muchas veces, el afán también muchas veces, y cuántas cosas que nosotros debemos mirar como iglesia, que nos están desviando del propósito de Dios, que nos están entreteniendo y no estamos avanzando al propósito que Dios tiene para nosotros. Padre, en esta preciosa hora, gracias te doy porque tú hablas a nuestras vidas. Tal vez, Señor, estas cortas palabras, te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo ahí en sus mentes, en sus corazones, les ayude, Señor, les explique lo que tal vez yo no pude explicar, pero que hayan podido entender el principio, Señor, tan importante que a veces como iglesia hemos olvidado, que nos hemos enfocado en tantas cosas, Señor, y hemos dejado a un lado tu palabra. Pensamos que es suficiente con oírla en la predicación, pensamos que es suficiente con
leerla cada domingo. Oh Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones con tu palabra. Ella es útil para eso. Ella es útil para instruirnos.